Y yo, imagínense, tenía 20 y pico de años, ¿no? Ahora ya tengo 50 años. Todo el mundo. Bueno, la verdad es que cuando yo me convertí al Señor, yo soy contadora, estando en la facultad, conocí a una mujer de cabello largo, pelleras muy largas, ¿no? Y era de la iglesia pentecostal, una pastora. Entonces, en los pasillos de la facultad había esta mujer que tenía una presencia muy linda, o sea, la fisonomía de ella no era linda en sí, ¿no? Pero había en su interior algo muy precioso y muy lindo, que era que tenía a Cristo en su corazón. Entonces, cuando yo caminaba por los pasillos de la facultad, esta mujer se acercaba a mí y me sonreía. Hola, hola. Siempre me hablaba y me quería hablar. Yo, ¿quién está mujer? Y a mí me encantaba hablar con ella. Había algo en ella que a mí me atraía y nos encontrábamos siempre. Y hoy puedo entender que lo que ella tenía era Jesús en su corazón, que era lo que yo estaba necesitando. Que la que estaba perdida era yo. Entonces, esta mujer me predicó del Señor. Y estos planes del Señor, ¿no? Me encontré con Cristo, pasó muchas cosas, me entregué al Señor, todavía no conocía a mi esposo. Y comencé yendo con un grupo, unos pastores, unas hermanas, era un grupo que entrábamos a la cárcel allá en Corrientes con credenciales. Entonces, imagínense, mis planes, jamás dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los del Señor, porque los de Él son mucho más altos y los planes de Él son más altos que los nuestros. Iba a imaginar que iba a encontrar a mi esposo ahí, o que el Señor tenía planeado que mi esposo iba a estar ahí, porque yo estaba enamorado del Señor y no quería saber absolutamente nada de ponerme de novia, porque era mi primer amor. Entonces yo servía y me iba con los grupos y los hermanos a la cárcel, que estuvimos casi 2 años y medio viniendo a la cárcel, ¿no? Y predicaba. Fui, creo que la única mujer que predicó en la cárcel, de hombre. Bueno, así que predicaba ahí adentro, ahí conocí a mi esposo, y él se acercaba a mí, me preguntó una vez, estando así dentro de la cárcel, de la iglesia que hay dentro de la cárcel, hay iglesias, entonces se acerca a él y me dice, para preguntarme algo de la Biblia, algo que siempre yo lo veía entre los hermanos que estaban ahí, o sea, estaba entre el montón de los hermanos que había ahí. Se acerca y me dice, me pregunta algo sobre la Biblia, y en ese momento que yo lo miro, la voz del Señor me dice, va a ser tu esposo ahora. Yo sentí, va a ser tu esposo. Dije, esto no puede ser, esto es cosa de mi carne, esto no viene de Dios. Y por supuesto no aparecí más durante un buen tiempo. Le dije, Señor, esto no es tuyo. Y luché con el Señor. No puede ser, decía, que no puede ser. Pero a él también le había dicho y comenzó toda una historia para nosotros ahí. Y con el tiempo ahora estamos juntos, después de eso salió un alboroto grande dentro de la casa, pero hoy el Señor tiene sus planes, y los planes de Dios para cuando va a unir a un hombre y una mujer. Amén. Es como Él quiere, ¿no? Amén. Siempre y cuando usted le diga que sí a Él. Amén. No sé cuánto tiempo tengo para predicar. Yo suelo predicar 20 minutos, 30 minutos, que es lo que debe ser una predicación, pero me parece que con la introducción se va a ir a más. ¿Tengo libertad, pastor? Bueno, lo ideal es predicar 30 minutos, ¿no? Pero como estoy contando el testimonio, así fue. Y entonces, acá estamos. Tenemos una hija de 16 años. Nuestra hija, la verdad, está muy metida en juventud con una misión, ya muy viajera, ya es por todas partes, la edad que tiene, pero sirviendo al Señor. Así que ya estuvo en Europa, ella ya por todas partes.
Imagínense, yo digo, a la edad de ella yo todavía ni conocía al Señor. Pero ahí está nuestra hija sirviendo al Señor. Bueno, hoy vamos a, eso quería decirles, hoy estamos acá para que ustedes entiendan que a veces los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y bueno, desde ese tiempo ahora estamos pastoreando, se llama nuestra iglesia Centro Familiar de la ciudad. Tenemos realmente bastante gente, estamos creciendo. Habíamos salido de una iglesia que tenía 100 años, y en 100 años había 100 miembros, entonces no podía ser algo pasado, ¿no? Y la iglesia tiene que crecer, porque tenemos que orar por los convertidos, por las almas, ¿no? Es decir, la iglesia tiene que salir afuera a predicar. Como decía hoy los pastores, que nosotros somos, la verdad, pastores muy salidores. Ya no nos podía atajar nuestro pastor de la iglesia luterana, que ya íbamos a todas partes a predicar. Así que, y bueno, es que Dios nos dio una gran comisión. En Mateo capítulo 28, el Señor nos dio la gran comisión, que nosotros tenemos que salir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y de eso se trata la vida cristiana, de que a través de su vida otros puedan conocer a Cristo, que puedan recibir el mensaje de salvación. Yo no sé si acá hay alguien por primera vez, todos son cristianos. Bueno, igual este mensaje es, si hay alguien, me gustaría, después vamos a orar. Pero el pasaje que yo voy a compartir con ustedes está en el libro de Efesios, que quiero que abran y después vamos a orar por esa palabra. Capítulo 2, del versículo 1 al 10. Esta carta, escrita por el apóstol Pablo, es una de las cartas que se llaman epístolas carcelarias. El apóstol Pablo la escribió estando en la cárcel, ¿no? Efesios, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Salvados por su gracia, hemos sido salvados por la gracia de Dios. Porque usted y yo merecíamos una salvación tan grande. Entonces, el título que yo le puse a este sermón, que es un sermón expositivo, se llama La vida sin Cristo y la salvación que recibimos por la gracia de Dios. Primero el apóstol Pablo en los primeros versículos nos habla de lo que es la vida sin Cristo, de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y después nos dice de qué manera Dios nos salva. Entonces vamos a leer el pasaje de esta manera. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Va a haber algunas palabras diferentes porque la versión que yo tengo se llama Reina Valera Contemporánea, que a mí me encanta mucho. Ustedes deben tener la Reina Valera 1960. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo, y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo, y seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana, y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros
las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso. La primera parte es las señales que Pablo nos da del versículo 1 al 3 de una vida sin Cristo. ¿Cómo es la vida del ser humano sin Cristo en el corazón? Del versículo 4 al 7, ¿cómo es la persona con Cristo y cómo somos cada uno de nosotros? Tenemos que aprender a exaltarlo con Él. Y del 8 al 10, la salvación que Dios nos da, puramente por su gracia. Todos los que viven, hermanos, sin Cristo, están bajo la influencia de lo que dice acá el apóstol Pablo, el príncipe de la potestad del aire, de Satanás. Están bajo la influencia y están dominados por Satanás. Son lo que llaman la palabra de Dios los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué pasa? Viven esclavizados en el pecado. Quiero que busquen este pasaje, 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y lo vamos a leer juntos. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo, que es el otro nombre que se le da a Satanás, el Dios de este presente siglo, les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿de qué manera opera el enemigo sobre los no creyentes, cegándoles en el entendimiento? No pueden ver la verdad de Dios. Pero también la palabra de Dios dice en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 4, que Dios le ha dado al ser humano una cierta luz, una medida de luz, para que cuando se le predica el evangelio pueda entender y recibir el evangelio. Usted vio cuando una persona dice, de repente le hablamos del Señor, ahora empiezo a entender, y cambió. ¿Pero por qué cambió? Porque es el Espíritu Santo el que tocó su vida. ¿Y saben qué? Esa medida de luz, busquen 1 de Corintios capítulo 1 versículo 4, un poquito más adelante. Quiero esos dos pasajes, quiero que lo vean. Dice que capítulo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 1 versículo 4, siempre doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, por ustedes, por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús. Es la gracia de Dios. Y ahora vamos a ver qué es la gracia, para que el hombre pueda escuchar el evangelio y aceptar a Jesús. Pero el hombre sin Cristo vive en una condición espiritual, está muerto espiritualmente. ¿Qué significa eso? Vive apartado de su Creador, separado de Dios, sin vida. Por lo tanto, no puede entender por la condición en la que vive. No puede entender la verdad de Dios. Y cada uno de los que están sin Cristo son responsables de aceptar o no el evangelio. Cada uno, porque Dios siempre le da al ser humano una medida de luz
y gracia para que pueda escuchar el Evangelio y aceptar la predicación, aceptar a Cristo. Es decir, que la salvación se produce por un don, que es la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Esa es la gracia, la salvación, un regalo. Pero este regalo se acepta y solamente podemos obtenerlo por la respuesta del hombre en fe, creyendo en Cristo como su Salvador. Es decir, solamente yo puedo recibir ese regalo, que es la salvación, con mi respuesta, diciéndole: sí, Señor, yo creo en ti. Y eso es lo que hace la gracia de Dios. Y por lo tanto quiero que entendamos dos palabras importantes. La fe salvadora. ¿Saben qué es la fe salvadora? Esa fe que Dios le da a usted y el Espíritu Santo, la primera fe, que es la que necesitamos para recibir a Jesús. Esa fe es la única condición que Dios exige. Que usted tenga fe, que usted crea que Jesús murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que hoy vive. Es la única condición que Dios le pide a usted para que acepte. Esa es la fe salvadora, que significa que yo creo en Jesús, confío en Jesús, que Él es el Señor, que Él ha muerto por mí, que Él resucitó de entre los muertos por mí, que es mi Salvador. Esa es la condición que Dios exige para recibir por gracia la salvación. Y que significa que usted tiene que rendir su voluntad. Tiene que decir: dejo mi propia voluntad para hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y esa es la parte que a muchos no les gusta. Porque cuando usted acepta a Cristo, usted ya no se pertenece a sí mismo, le pertenece a Él. Y tiene que hacer lo que a Él le agrada que haga. Y esa es la parte que muchos cristianos no entienden. Queremos caminar por acá y el Señor nos indica para allá. Estás crucificado con Cristo. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Ya no vives para ti mismo, vives para Él. Si Él te dice que tienes que ir allá, tienes que ir allá. Vivimos para Él. Vivimos para Él. Y por Él. Entonces, esa fe salvadora significa que tengo devoción a Él. Lo amo. Un vínculo, una relación que busco todos los días. Esa relación se cultiva. Esa devoción por Él. Y eso expresa confianza, amor, soy leal a Él, estoy agradecido, porque hermanos somos deudores a Dios, porque el hombre, creación de Dios, es el hombre el que ha ofendido la santidad de Dios, la majestuosidad. Nosotros hemos ofendido su santidad y hemos quebrantado su ley. Su creación, el hombre. Pero también significa esta fe salvadora sacrificio y entrega. Entregué mi vida a Él y hoy me sacrifico por Él. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Esta otra palabra. La fe salvadora y ahora la gracia. En el Antiguo Testamento, si usted lo lee, Dios se reveló a su pueblo Israel como el Dios de la gracia y misericordia. Pero tenía un pueblo que se quejaba constantemente. Pero Él se manifestaba con amor siempre. No porque el pueblo de Dios lo mereciera, sino porque simplemente Él tenía que ser fiel a las promesas que le dio a los padres de Abraham, Isaac y Jacob. Tenía que permanecer fiel a sus promesas.
La gracia, escuche bien, es la presencia de Dios y de Jesucristo en nuestras vidas. Es la presencia y el amor de Jesucristo en nuestras vidas. Y esa gracia tenemos que anhelarla, porque toda la actividad de la vida cristiana desde el principio hasta el fin depende de la gracia. Usted se sostiene por la gracia de Dios desde que comienza a vivir con el Señor. Todo es pura gracia. Por lo tanto, a través de la gracia que usted recibe por el Espíritu Santo imparte, hace que en nuestro corazón haya misericordia por las almas. Recibimos el perdón, recibimos el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Porque es por la gracia que usted recibe el deseo de hacer lo que es la voluntad de Dios. Entonces, Dios le ha dado una medida de gracia a todo ser humano para que lo acepte. Por lo tanto, si no lo acepta, es responsable de su salvación o de su condenación eterna. Y la gracia de Dios tenemos que desearla, buscarla. ¿Cómo la recibimos? Estudiando su palabra. Usted tiene que conocer la palabra de Dios, pasando tiempo a solas con Él. Tiene que orar, hermano, pasando tiempo obedeciéndole a Él, obedeciendo su palabra, ayunando, adorando al Señor. De esa manera recibimos la gracia de Dios en nuestra vida. Y fíjense, vayamos un poquito al pasaje nuestro que estábamos. Vamos a ir bastante. A ustedes, dice, Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando Pablo dice a ustedes, estaba hablando a las personas en Éfeso. ¿Y saben qué? Cuando Pablo se refiere a ustedes, está hablando a los gentiles, a los no judíos. O cuando habla a vosotros y nosotros, se refiere a nosotros cuando dice eran sus compatriotas, porque él era judío, Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué es la palabra muerto? Está destituido de una vida que reconoce a Dios. Es aquel que vive en delitos, transgresiones, está totalmente inactivo en hacer, es una persona que no hace lo correcto, es una persona totalmente insensible a Dios y a las cosas de Dios. No le importa nada, porque vive muerto espiritualmente, sí, separado de Dios. A eso se está refiriendo Pablo. ¿Y saben qué? Hay dos palabras que yo escribí con respecto a la palabra pecado. Se la asocia con la palabra, con esta palabra, que es amartía, es una palabra que se utiliza para la caza, para la pesca. Es decir, alguien que apunta con una flecha y erra, es errar en el blanco. La persona que vive en pecado está errando, vive errada. ¿Por qué? Porque no está viviendo la vida que puede vivir y que Dios quiere que viva. ¿Entienden? No está viviendo la vida que puede y que Dios quiere que viva. Está errando, está fracasando en la vida. Pero no estamos hablando de éxito, sino que está fracasando porque no vive la vida que Dios ha planeado para él. Porque usted sabe que desde el momento que Dios lo creó a usted, Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Dios nos hizo y nos creó con un plan. Y el plan que tiene para mí no es el mismo que tiene para usted. Pero tiene un plan para cada uno. Entonces, cuando la persona vive en pecado, en delitos, transgresiones, está errando. Vive una vida equivocada, separado de su Creador. Entonces, también hay otra palabra
entonces fracasar en ser lo que debemos y podemos ser. Dios ha planeado una vida buena para usted y para mí. Cuando le decimos no al Señor, fracasamos en lo que Él quiere que seamos. Erramos. Es decir, por eso viene otra palabra, paractoma, que significa resbalón, caída. Me desvío de la verdad, me desvío de una vida recta, voy por un camino malo, no el que a Dios le agrada. Todo eso estaba queriendo decir. Y después dice, o sea que entonces delito, transgresión, es seguir un camino equivocado, hermanos. No el camino que Dios quiere. Cuando podemos hacer lo correcto. Cuando podemos vivir el camino y el plan que Dios quiere para nuestras vidas. Y después dice el apóstol, pero antes de pasar al versículo 2 dice esto. ¿Saben qué hace el pecado con la persona? Mata la inocencia de la persona. Deja de ser inocente. Mata los ideales. ¿Por qué? Porque sabe que si comete ese delito o esa transgresión, ese pecado, sabe que no está bien. O sea, primero se horroriza, dice, uy, pero después cae, empieza a probar, que sería para mí la segunda etapa. Comenzó a probar y sabe que no está haciendo bien. Tiene la tentación de hacerlo, lo hace. Pero aun cuando lo está haciendo, hermanos, sabe que está siendo desgraciado y vive mal, pero aún así continúa viviendo de esa manera. Continúa viviendo conscientemente. Y la tercera etapa, como yo digo, es cuando ya llega a tal punto que ya vive en el delito, en el pecado, en las transgresiones, y lo hace tantas veces que ya se vuelve insensible, ya le da lo mismo. Así es la vida sin Cristo, el hombre que está. Y cada pecado cada vez es más grave. Y el pecado se convierte en una especie de suicidio para la persona, porque mata a la persona, mata su inocencia, mata sus ideales, la voluntad, domina la voluntad de la persona. Y en ese aspecto, por eso Pablo habla de muerte espiritual. Eso mata a la persona en pecado, vivir sin Dios, sin Él. Y en las personas hacen las cosas sin remordimiento. Lo que al principio era un horror, después ya se vuelven insensibles. Y mata la voluntad. ¿Por qué? Porque domina completamente a la persona. Termina por dominar su voluntad. Y cuando la voluntad es dominada, domina nuestro cuerpo también. Si usted puede dominar su voluntad, va a dominar su cuerpo. Entonces, ya no se puede liberar más de él. Se convierte en un esclavo. Más y más, una y otra vez, caí y vuelvo a caer, y vuelvo a errar, y vuelvo. Ya estoy atado, esclavizado, muerto espiritualmente en el pecado. ¿Y quién vino a liberarnos? Jesucristo. Dios tuvo que proveer una solución para el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, nuestros padres, Dios tuvo que enviar a Cristo. Entonces se dice que el pecado tiene cierto poder asesino. Destruye a la persona, lo mata. Entonces, veamos como dice acá Pablo, los cuales, en versículo 12, en otro tiempo, practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. Cuando usted no conocía a Cristo, ¿cómo vivía? Según lo que el mundo establecía, según los valores del mundo.
y en conformidad con el príncipe del poder del aire, se le llama así a Satanás, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Él maneja a los que viven en desobediencia a Dios. Y entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. ¿Y qué hacíamos? Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando decimos naturaleza pecaminosa no estamos hablando solo de pecados sexuales. ¿Saben por qué, hermanos? Porque pecado también es el orgullo, la altivez, la soberbia. Gálatas 5:19 da un listado de lo que son las obras de la carne. Léalo. Gálatas 5:19. Un listado de las obras de la carne. No habla solo de placeres sexuales. No está hablando solo de lo que es el sexo, sino que el orgullo, la soberbia, todo lo demás. Si hay un listado completo, también es pecado. Para algunos le tira más la parte sexual. Para otros, tan orgullosos y altivos que no pueden luchar con su orgullo, también es. Entonces, dice acá, seguíamos, versículo 3, los deseos de nuestra naturaleza humana. Y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. ¿Por qué? Porque el pecado domina nuestra mente y nuestra voluntad. Y éramos por naturaleza objetos de ira como los demás, por supuesto. Objetos de la ira de Dios sobre nosotros. Seguimos la corriente de este mundo. Imagínense, le hago una comparación. El Evangelio de Jesucristo, cuando aceptamos a Cristo, ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos que perdonar. Perdonar aún a nuestros enemigos. Pero usted está con personas que están en el mundo sin Cristo y es como una señal de debilidad. ¿Cómo vas a perdonar a ese que te hizo mal? Sin embargo, el Señor nos dice, no una vez, sino 70 veces 7. ¿Qué quiso decir? Siempre. Entonces, el Evangelio me dice que yo tengo que amar aún a mi enemigo. Vaya cosa difícil, ¿no? Porque para nada es fácil. Pero, sin embargo, uno, cuando está alguien que no tiene a Cristo, dice que eso no puede ser. Ojo por ojo, diente por diente para ellos. El Evangelio me dice que yo tengo que servir. Estamos llamados a servir a Cristo y a los demás. Al Señor primero y a los demás. Pero el mundo no puede entender cuando un misionero se va a la Quiaca, a la China, a donde sea, deja todo para servir a Dios por pocas monedas. Entonces, ¿por qué? Porque los valores de este mundo son diferentes que los valores que tiene el Señor. ¿Qué significa esto? Que el mundo se centra en el yo. En cambio, el cristiano pone a Cristo en el centro de su vida. Para la persona que no tiene a Dios, es su yo. Yo primero y nadie más. Pero para nosotros los cristianos, Cristo es el centro de nuestra vida. Él es el que está en el centro. Entonces los valores son diferentes, son distintos. Los valores que tenemos nosotros a los que tiene el mundo. Yo tengo mi hermano, es un empresario. Y mi hermano no entiende nada de lo que yo hago. Me quiere, me ama, me respeta por ser pastor. Pero por supuesto, él vive todavía en el mundo sin conocer a Cristo. Y no puede entender que yo me vaya a predicar acá, me vaya allá, me vea esto, que pierda tiempo, porque no entiende las cosas de Dios. El mundo es así. ¿Saben qué? Hay una frase muy linda que siempre a mí me gusta. La esencia de una persona que está en el mundo dice que conoce todo, el precio de todas las cosas, pero no conoce el valor de nada absolutamente. Para el mundo todo es ganancia. Se mide en términos de dinero y ganancia. ¿Es así? Para nosotros tiene que ser el deseo de servir al Señor. De servir.
¿Y qué pasa? Entonces yo puedo decir esto, que la vida sin Cristo es la vida que se vive bajo el dictado del príncipe del aire, de Satanás. Porque no soy dirigida por el Espíritu Santo de Dios, soy dirigida por el espíritu del anticristo, de Satanás. Es una vida que se caracteriza por la desobediencia. Un hombre sin Cristo es desobediente, no obediente. Es una vida que está a la merced de mis deseos, de mis propios deseos, no de los de Dios. Ansío lo que Dios me dice que está prohibido, ansío la cosa prohibida y quiero eso. Estoy ansiando eso que Dios dice que está prohibido, yo sigo ansiando y quiero. Y es la vida que está detrás de los deseos. Deseo esto, deseo lo otro. Entonces, miremos Gálatas 5:19, un listado de las obras de la carne. Entonces yo puedo decir que las obras de la carne es todo lo que me da oportunidad al pecado, de caer en pecado. En resumen, mi naturaleza humana sin Dios. Un hombre sin Dios totalmente, separado de su Creador. Y entramos a la segunda parte. ¿Pero qué hizo Dios? Pero Dios dice, versículo 4, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Envió a su Hijo Cristo para que tengamos vida. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo en los lugares celestiales. ¿Usted está entendiendo todo lo que dice esta palabra? Lo que usted recibió, los beneficios que el Señor ganó en la obra de la cruz del Calvario, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces dice, pero Dios, por su gran amor y misericordia. Fíjense cómo dice Pablo, ¿qué hizo Dios? Nos amó y nos dio vida. Envió a Jesucristo para que venga a morir por nosotros en la cruz, para que a través de su muerte y resurrección usted y yo tengamos hoy vida eterna, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Pero Dios, eso hizo Dios, por su gran amor y misericordia. Estábamos muertos espiritualmente, pero Dios pensó en nosotros, en su creación, y dijo, yo tengo que dar una solución para el hombre que pecó con Adán y Eva, para que no se vaya a la condenación eterna. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, uno de sus atributos misericordioso, por el gran amor con que nos amó, su amor. ¿Qué hace Dios? Interviene para evitar que los que estamos muertos en el pecado, el hombre sin Dios, se vaya a la condenación eterna. Dios interviene y manda a su Hijo. Entonces, ¿qué dice Romanos 1:16? Dice que Dios nos salva, pero nos salva por medio del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Es el poder de Dios para salvarnos. ¿Y qué? Jesús vino a librarnos de la esclavitud en la que estábamos, de la muerte en la que estábamos, a liberarnos. Entonces, ¿qué vino a hacer el Señor? A recuperar nuestros ideales, a recuperar nuestra voluntad,
a recuperar todo lo que el enemigo nos robó con Él. Y dice así que en el versículo 5 nos dio vida junto con Cristo. ¿Qué hizo? Nos dio una nueva vida. Usted tiene una nueva vida con el Señor. Nos dio vida por la gracia de Dios. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Eso lo dice bien Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, hoy vivimos con Él. Vivimos con Jesús. Tenemos que vivir con Él. Tenemos que sufrir con Él. Usted sufre por Él y para Él y con Él. Porque así es la vida cristiana. Está crucificado con Cristo. El Señor no dijo que iba a ser fácil el camino. Nunca. Y si le predican otro evangelio, le están predicando algo que el Señor no dijo. Jesús, antes de partir de este mundo, en Juan 17, oró al Padre. Él le dijo: Padre, líbralos del mal. Intercedió por usted y por mí, porque sabía que no iba a ser fácil. Pero ya estamos reinando aquí. Usted sabe que usted, a los que están con Cristo, ya estamos reinando acá. Y vamos a reinar por la eternidad. Y que somos coherederos con Él de todas las riquezas que nos da. Y que estamos sentados, nos sentó junto con Él. Y por último, usted sabe que usted y yo vamos a ser glorificados, nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a ser glorificados con Él. Todo eso tiene que saber. Y el Señor dice, y me gusta esto, y busque Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Pero el Señor dice que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. El que venciere hasta el fin. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que vamos a tener una lucha constante. El cristiano está en una lucha constante con el enemigo de nuestras almas. Al que venciere, dijo el Señor, le daré que se siente conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Y después del versículo 8, para ir terminando nuestro mensaje al 10, somos salvados por la gracia de Dios. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe, y esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Si usted y yo vencemos, vamos a reinar con Él hoy y por la eternidad. No existe ninguna filosofía humana. No hay ningún código, hermanos, de preceptos morales. No hay ninguna religión, ninguna ley que nos pueda salvar. Solamente Cristo. Ninguna religión, ningún código, ninguna filosofía humana, nada. Solo somos salvos por gracia y por la fe en Cristo. Dios no ve en Cristo a usted y a mí por la fe en Él y nos justifica solo en Cristo. Y no por obras. Y esta última parte dice que Dios nos ha llamado a hacer obras. Pero hay hombres que creen que por las obras van a ser salvos. Y están hablando de obras sin aquel que hace obras, pero sin tener a Cristo en su corazón. Hay mucha gente que usted no escuchó que dicen: pero si yo soy buena persona, no hago nada malo, ayudo a la gente. Y usted me pregunta: ¿y tuviste un encuentro con el Señor?
¿Te entregaste al Señor? No, pero yo soy bueno. Y hay mucha gente buena, pero sin Cristo. La condición que Dios exige para nuestra salvación es aceptar a Jesús en nuestro corazón, a Jesucristo, porque es el único camino que nos lleva a la salvación. Es el único puente entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque estos hombres quieren hacer obras sin obedecer a Dios, sin sacrificarse, sin crucificar sus vidas por Cristo. ¿Entienden? Sin vivir en la obediencia. Entonces, hermanos, recibimos la salvación por fe. Pero esa fe en Cristo nos lleva a hacer buenas obras. La fe en el Señor tiene que llevarnos a hacer buenas obras. Porque hemos sido llamados de antemano, dice Pablo, a hacer buenas obras. Pero con el Señor, con Jesús, no sin Cristo.